Muy bien, hermanos, vamos a esta mañana a comentar y a tratar de trabajar este tema. En Primera de Reyes, capítulo 19, ¿qué haces aquí? Esa es una de las tantas preguntas que aparecen en las Escrituras. Nuestro Dios es un Dios que sabe preguntar. Nuestro Dios es un Dios que tiene preguntas específicas. Nuestro Dios es un Dios que quiere respuestas específicas. Esta es una de las tantas preguntas que aparecen en la Escritura. Ya en el libro de Génesis se registra otra. ¿Dónde estás tú? Le preguntó a Adán y a Eva. ¿Dónde están? Ahora viene otra pregunta, y así hay muchas preguntas que el Señor hace. ¿Qué haces aquí? En Primera de Reyes capítulo 19, y deseo llevarte hasta el monte de Horeb, que nos podamos trasladar hasta el monte de Horeb en Israel, a una cueva oscura, hermanos. Dentro de la cueva se encuentra sentado un solitario profeta de Dios. Este hombre piadoso es anciano ahora, posiblemente o probablemente en sus 80. Hermanos, y él se siente completamente solo. Se ha decepcionado completamente de la sociedad. Aproximadamente este hombre, este profeta del Dios Altísimo, 40 días antes, le había pedido a Dios que lo dejara morir. Él estaba convencido de algo. Y dice en Primera de Reyes 19, y ahí lo narra, dice: esta nación ha ido demasiado lejos y el pueblo de Dios se apartó más allá de lo restaurable. Cada líder es una marioneta del diablo. Un avivamiento, decía, es simplemente imposible ahora. Ya no hay esperanza. Señor, le decía el profeta, ya es suficiente. Por favor, quítame la vida. Hermanos, interesantemente, este profeta, un gran profeta de Israel, un profeta que empieza y ha visto el poder de Dios, ha visto la gloria del Señor. Sin embargo, ahí está en la pregunta, ahí está en el tema, y se enfrenta poderosamente en el nombre de Dios. En 19:4 nosotros vemos cómo él está enfrentado y se confrontó en la historia narrada a 850 falsos profetas. Hermanos, sin embargo, sucede y acontece, dijo el otro, que este hombre que había visto la gloria de Dios, este hombre que había visto el poder de Dios, este hombre que había visto el fuego de Dios descender y llevarse a esos 850 falsos profetas de Baal, hermanos, entra en una situación. Entra en un punto difícil en medio de su vida. Le pide a Dios: yo quiero morirme. Yo quiero no estar. Esta nación ha ido demasiado lejos, le dice el profeta. ¿Se le parece a la... ¿Vieron la portada de La Nación hoy? ¿Sí? ¿No la vieron? Como gran cosa, la gran portada de La Nación: gays viajan al exterior para casarse. Ok, es impresionante. Uno piensa que no, uno piensa que ¿verdad? ¿Qué está pasando? Hermanos, esta nación ha ido demasiado lejos. La nación ha ido muy, muy allá. La nación está, hermanos, está saliendo un olor que a Dios no le agrada. Está saliendo un olor que no es el olor grato al Señor. Este hombre, este profeta Elías, está ahí, hermanos. Antes de que él llegara cerca de la ciudad, dice que fue abordado por un mensajero de Jezreel. Está en 19:2. Y dice la Escritura que esa reina le amenazó. Y dice que le dijo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Ella le dijo a Elías: tú tienes un día para vivir, profeta, antes de que yo te mate de la misma forma que tú mataste a mis sacerdotes. Hermanos, en medio de todo esto, el poder de Dios que había experimentado el profeta, hermanos, parece que cuando llega esta mujer y lo confronta de esta forma, y Jezabel le dice: Elías, tienes solo un día para vivir, yo te voy a matar. Hermanos, aquí hemos hablado en alguna medida sobre ese espíritu de Jezabel. Jezabel destruye naciones, Jezabel destruye hogares, Jezabel tiene un poder impactante, impresionante en medio de la iglesia. Cuando se le permite a este espíritu jezabélico entrar, hermanos,
hay destrucción, hay muerte, hay caos. Tan así que uno de los profetas que tienen un gran nombre en medio del pueblo de Israel como Elías, hermanos, se quedó callado. El hombre huye después de haberse enfrentado a 850 hombres, sacerdotes de Baal, en donde él vio el poder de Dios bajando del cielo, un fuego que consumió, hermanos, todo el altar. Y dice que inclusive consumió el agua y consumió las piedras y consumió todo. Hermanos, él pudo ver el poder de Dios consumiendo a todo esto que era idolatría. Sin embargo, al anuncio de una mujer, el hombre sale en carrera. ¿Qué poder había detrás de esta mujer? Es el poder que hoy hay en el mundo. Ese espíritu está en medio del mundo. El viernes compartí aquí con los que estamos, hermanos, los viernes estamos orando. Si quiere acompañarnos, sería buenísimo. La oración puede y tiene poder. Y compartíamos con respecto a los espíritus que están entrando a la iglesia. Los espíritus que están ahí posesionándose en medio de la iglesia, en medio de las familias, y nosotros no los podemos discernir, no los podemos ver. Es porque hay que verlos, hay que discernirlos. Sí hay verdad en esto. El diablo está haciendo cosas en medio de la familia, en medio de la iglesia, en medio de este pueblo, en medio de este mundo. Si usted no se ha dado cuenta, hermanos, es tiempo de despertar, porque sí hay un espíritu, hermanos, que está trayendo destrucción. Hay un mundo feo y fatal, fatídico, hermanos, en medio de lo que estamos viviendo en este siglo. Lamentablemente la iglesia y mucha gente le pone otros nombres. Eso ha sido una de las grandes trampas. Le digo un nombre que deambula en medio de todo esto: tolerancia. Tolerancia. Resulta que ahora hay que ser tolerante ante el irrespeto, ante la vulgaridad, ante las formas más espantosas y horribles. Hay que ser tolerante. Tolerancia. Deberíamos de buscar la definición de tolerancia dentro del principio de carácter para ver qué es lo que verdaderamente significa tolerancia. Estamos, hermanos, expuestos. Nuestras leyes han tenido que moverse de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es como un acordeón tratando de complacer a todo mundo. Tratando de meter y hacer algo en lo que todo mundo calce. ¡Qué desastre! ¡Qué caos! La nación ha ido demasiado lejos, decía el profeta. El profeta empieza a quejarse. Y encontramos a Elías hospedado en la cueva de una montaña totalmente solo. Hermanos, interesantemente la palabra gracias. Elías aparece ahí hospedado, hermanos, en esa cueva de una montaña. Y esta palabra hebrea usada para hospedaje significa parar o permanecer. Significa también, hermanos, quejarse o guardar rencor. Aparentemente, hermanos, Elías había decidido: esto se acabó, terminó. Y Elías podía decir: si un fuego milagroso caído del cielo no puede motivar a un pueblo apartado de Dios, nada lo va a poder hacer. ¿Qué pudiera traer a nosotros, hermanos, una forma de vivencia distinta? Entonces, hermanos, la Biblia dice que la palabra del Señor vino a él, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y esa es la pregunta que a nosotros nos tienen esta mañana en medio de esta enseñanza, de esta exposición de la palabra. ¿Qué haces aquí? ¿Quiere preguntarse eso? Pregúntele a su hermano que está a la par, a su vecino. Pregúntele ahí, dígale: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hermano, porque esta pregunta tiene que tener respuesta. Tiene que tener una respuesta adecuada. Tiene que tener una respuesta de calidad. ¿Qué haces aquí, iglesia? ¿Qué haces aquí, pastor? ¿Qué haces aquí, padre de familia? ¿Qué haces aquí, hijo, madre, hijos? ¿Qué haces aquí?
Esa es la pregunta que el Señor le hace, hermanos. Y cuando esta palabra viene, el profeta se empieza a quejar, hermanos. El profeta, de una forma, en esta pregunta Dios está incluyendo algo como: Elías, ¿qué te molesta? ¿Qué te molesta? Dios le dice: ¿qué te molesta? ¿Por qué el enojo? ¿Cuál es tu queja? Hermanos, y entonces esta manera de Dios de preguntar sobre qué te está molestando, por qué estás enojado, cuál es tu queja, es la misma pregunta para usted. Es la misma pregunta para mí. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué? ¿Cuál es tu queja? ¿Qué le molesta? ¿Por qué hay tanta molestia en los núcleos familiares? ¿Por qué hay tanta molestia? ¿Por qué hay tanta queja? ¿Por qué hay tanto enojo? ¿Se han dado cuenta cómo anda este país? Hermanos, aquí en este país qué difícil. Aquí la bandera de los derechos se ha hecho tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que ya no hay derecho. Tan enorme, tan enorme, tan enorme, hermanos, que usted tiene que tener cuidado hasta lo que dice, lo que habla, cómo lo dice, si lo dijo, cómo se dice, porque si no, hermanos, usted tendrá detractores momento a momento. Hay una molestia, hay una queja, hay un enojo, hermanos, que está siendo de verdad levantado en medio de todos los hombres y mujeres de este pueblo. El Señor pregunta: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué hay gente que está tan molesta con Dios? ¿Por qué hay tanta queja? ¿Por qué nos estamos quejando? Nos quejamos por el sol, ahora tenemos un problema porque ya no llueve. Y cuando llueve mucho es que hay muchas inundaciones. Ahora nos quejamos de todo, hermanos. Usted se ha dado cuenta, nos quejamos del lunes, nos quejamos de la ropa, nos quejamos de todo. Y creo que por eso es que el Señor ha traído hasta nosotros esta pregunta en esta mañana. Cuando el Señor dice y pregunta: ¿qué haces aquí?, es una pregunta que Dios nos hace para lograr ver los motivos del corazón. Dios quiere sacar de tu corazón y del mío cuáles son los motivos, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Hermanos, las preguntas de Dios son para ver los motivos del corazón. Hermano, ¿por qué nosotros nos inquieta y nos acongoja tanto cuando Dios nos pregunta? Hermanos, ¿conoces al Señor? ¿Usted sabe cuál es la experiencia del Dios tuyo? Usted me pudiera decir, yo le pudiera decir a usted, pudiéramos hablar de que, ¿cuál es tu Dios? ¿Cómo sabe usted que es Dios? ¿Quién es el Dios tuyo? ¿Cómo se mueve tu Dios en su vida? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu casa, en tu familia? ¿Conoces al Señor? La respuesta debemos tenerla. Sin embargo, lo importante, lo valioso es que evaluemos esa presencia de Dios en nuestra vida y que le demos valor. Hermanos, que entendamos que si en alguna vez nos sentimos solos o dudamos de la existencia de Dios, o tal vez creemos que vivimos un cristianismo emocional, existe un momento en el cual nos va a ayudar a recordar cuán real es Dios y por tanto nunca estamos solos. Nosotros nunca estamos solos. Pero usted y yo necesitamos entender y saber cómo es que Dios viene a nuestra vida, cómo Dios está funcionando. Yo pregunto en esta hora, ¿usted sabe cómo funciona Dios? ¿Sabe usted por dónde está caminando Dios hoy? ¿Cuál es el hoy de Dios? ¿Cuál es el hoy de Dios? ¿Cuál es el hoy de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el hoy de Dios para mi vida, para mi familia? ¿Se ha dado cuenta usted, hermanos, que hasta que pasan y están aconteciendo las cosas más estrepitosas que acontecen en este mundo, es que estamos ya como despertando a que nuestros núcleos familiares, hermanos, no los hemos puesto en lugar seguro? Muchas personas piensan que el lugar de la familia es un lugar de acuerpamiento y qué error. Si la familia no viene a Cristo, si la familia no viene a Dios, si la familia no se encierra en medio de la dimensión del poder de Dios, la familia está sola. La familia no funciona. Usted podría meterse con sus hijos y su familia todo el día. Si quiere se va a pasear toda la semana. Si quiere usted los momentos, lo que usted quiera.
Pero al final, si Dios no está en medio, si nuestro Dios no está ahí, difícilmente usted podrá resolver los conflictos familiares. ¿Cuántos conflictos familiares hay estando todos juntos? Inclusive hay núcleos familiares que entre más juntos estén, más pelean. Entonces no es la respuesta. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo Dios está funcionando? Hay un proceso en medio de la vida, hermanos, que nosotros tenemos que ver. Y ahí en Primera de Reyes 19:11, el proceso en la vida cristiana inicia por ahí. Hermanos, vean lo que el Señor le empieza a decir al profeta. El profeta está metido ahí en la cueva. Después de haber matado a muchos en el poder del Espíritu, una mujer lo amedrenta y lo mete en una cueva. Las mujeres son poderosas. Y las mujeres dicen amén. No, ok. Hermanos, le dice el Señor, sal y ponte de pie delante de mí. Sal y ponte de pie delante de mí. Miren cómo Dios empieza a inducir al profeta. El profeta es inducido por Dios y le dice, número 1, salga de ahí. Y no solamente póngase de pie y salga de ahí y se pone delante de mí. Hermanos, ahí está la respuesta de Dios para tu vida y para la mía. Hermano, ¿dónde estás? ¿En qué momento te encuentras? ¿De dónde tienes que salir? ¿De dónde tienes que salir? Hay cosas en la vida en las que nosotros hoy tenemos que salir. Yo no estoy hablando de lo bueno y de lo malo, porque hay muchas cosas que usted pudiera estar haciendo que son buenas a sus ojos, buenas a la sociedad, pero que para Dios no significa tan bueno eso. Lo bueno de Dios, hermanos, es el enemigo de lo mejor, porque lo mejor es Cristo. Cuando Él dice en la Escritura, póngase de pie, sal de ahí, ponte de pie. Y yo le digo en esta mañana y pregunto, ¿de dónde tienes que salir? ¿De dónde tengo que salir? Hermanos, ¿estamos haciendo lo oportuno? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en orar? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en orar? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en el estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en mi vida, en medio de mi familia, siendo una estructura creíble? ¿Cuánto tiempo estoy haciendo las cosas? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a mi familia? ¿Cuánto tiempo dedico a la iglesia? ¿Cuánto tiempo dedico a Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a mi trabajo? ¿De dónde tengo que salir? Hay personas que debieran salir de su trabajo, porque su trabajo los absorbe, porque su trabajo, hermanos, es la motivación, lo único que existe. Y hay gente que entra en la depresión por causa de estas cosas, hermanos. Hombres y mujeres que creen en Dios. Hombres y mujeres, hermanos, que están aislados y piensan que es por el bienestar familiar, y el diablo los ha engañado. ¿De dónde tenemos que salir? ¿De dónde tienes que salir? Ponte de pie y tienes que salir de ahí. Eso es lo que el Señor le dice al profeta. Hermanos, sal y ponte en pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y vean lo que acontece, cómo Dios viene para que este hombre pueda discernir y que usted y yo discernamos cuál es el mover de Dios, cómo Dios funciona, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Hermanos, necesitamos crecer. Necesitamos crecer espiritualmente. No podemos quedarnos tan pequeños. Esta nación, Costa Rica, está hundida. Y no es un factor económico, no es un factor social, no es un factor político. Por eso es que estamos fallando en todo lo que se quiera poner. Ahí no está el fallo. El fallo de esta sociedad es espiritual, netamente espiritual. Es un asunto de falta de temor a Dios. No hay temor de Dios. Y no lo hay ni afuera ni adentro. A veces en la iglesia se encuentra uno con que tampoco hay temor de Dios. Y yo resuelvo y resumo temor de Dios cuando usted hace lo que usted quiere. Eso es falta de temor a Dios. Cuando usted quiere comer de lo bueno y de lo malo, eso es falta de temor a Dios. Cuando usted piensa que las cosas son así y usted las hace así porque usted cree que es así, sin decir al Dios de los cielos, al soberano, al sobrenatural: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Por eso es que Dios viene con la pregunta al profeta. Y el profeta se ve confrontado.
Hermano, yo espero que esta mañana, con la actitud que ustedes tienen siempre, linda, de santos y santas de Dios, yo no quiero golpearles. El Señor no quiere golpearnos. El Señor quiere invitarnos. Hermano, no piense usted ni deje que el enemigo le robe a usted eso. Si usted hoy está escuchando algo y usted quiere recibirlo, usted tiene el Espíritu. Usted es un santo y una santa de Dios. Usted tiene cómo poder pesar en el Espíritu lo que se dice. Pudiera ser que yo lo que diga, hay muchas cosas que no son, pero las que son, apúntelas. Las que son, reténgalas. Las que son, aprisionelas, porque son para vida eterna. Hermanos, ¿de dónde tienes que salir? Hay gente que tiene que salir de un estado mental, hermanos, de irresponsabilidad. Cuando hay gente, hermanos, creyente en Cristo, confesores de Cristo, hermanos, y sencillamente empiezan a decir, ¿y qué malo tiene eso? ¿Qué malo tiene eso? Es que yo no le veo nada malo a eso. Y eso es pornografía. Y eso es mentiras. Y eso es habladurías. Y eso es murmuración. Es que qué malo tiene eso. Si yo al final, es verdad. Y por la verdad murió Cristo. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿De dónde tienes que salir? ¿De dónde tengo que salir? Yo debo salir de mí mismo, hermano. Si yo quiero encontrarme con Cristo, primero debo salir de mí mismo. Porque si yo no salgo de mí mismo y yo sigo sobre mis preceptos, sobre mis formas, sobre mis cosas, por eso es que el egoísmo y el yoísmo se ha impregnado tan fuerte en el corazón. Por eso el Señor aquí al profeta le dice, usted no está solo. Hermanos, nosotros no estamos solos. Esta es una batalla ganada en el nombre de Jesús. Hermanos, esto es un punto importante. Por eso hablamos de involucrarnos. El asunto de involucrarse es un asunto de conciencia. Y nadie va a poder llegar a la conciencia más que usted podría motivar a un grupo a que estén, a que vengan a reuniones, a qué sé yo, a las dinámicas que hemos hecho. Pero la gente no se involucra si en su corazón no se involucra primero. Y esa es una responsabilidad suya y mía. Hay que escuchar la voz de Dios. Miren cómo Dios llega. Y en primera instancia, dice aquí la escritura, que apareció un viento recio. Y dice aquí que azotó toda la montaña. Un viento fuerte, impetuoso azotó la montaña. Dice que aquí esa ráfaga fue tan tremenda, hermanos, que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. ¿Qué significa este viento recio? Este viento recio significa el primer encuentro de tu vida con Dios. Este viento recio que rompe las rocas y las piedras tiene que ver con eso que Dios tuvo que ya haber hecho en tu vida y en la mía. Ese viento recio que partió la montaña y se hizo añicos las piedras representa tu primer encuentro con Dios. Cuando Él viene por primera vez en tu vida, lo primero que quiebra es tu corazón. Y si tu corazón no ha sido quebrado en esta hora, dígale, Señor, de verdad manda ese viento recio. Porque si tu corazón está duro, Él sí puede romperlo con el poder del Espíritu. Porque quizás los hombres o las mujeres o las familias pueden romper los corazones de una forma inadecuada. Hay hombres y mujeres que están hoy en una lucha de decepciones, sin esperanza, porque han sido golpeados por la vida, porque han sido, hermanos, no entienden consejo. Usted les dice, haga, y la gente no lo entiende, hermanos, y las personas seguimos haciendo muchas veces un poco de cosas que no son. Pero entonces esta mañana puede decirle, Señor, ese viento recio, envíalo. Ese es mi primer encuentro. El segundo encuentro que viene de parte de Dios es cuando viene ese terremoto. Dice la escritura, ¿verdad? Aquí aparece en donde después del viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Hermanos, hay una protección que nosotros necesitamos, pero si se pone mal establecida, si usted levanta montañas, si usted levanta formas que no son las formas de Dios, esto mismo te va a destruir. Hay personas que en esta mañana pudieran estar levantando. Hermanos, hay gente que ha levantado todo un vallado alrededor de Dios. Hay un pensamiento antagónico. Hay formas que saben, usted lo sabe. Y yo también lo sé, que hay cosas que no agradan al Señor, pero las sigo haciendo. Hay formas en las que Dios ha tratado y trabajado conmigo, pero yo no quiero ser una persona que viva en medio de esto. Estas son fortalezas que se han levantado. Cuando el Señor empieza a destruir tus escudos, hermanos,
un torrente, un terremoto que se vino. Eso implica esta parte de la destrucción de estos escudos. Lo primero que llega a nuestra mente es desconcierto. No entendemos lo que está pasando y por lo mismo nos quita nuestra estabilidad y empieza un terremoto emocional. Pues todo esto va en contra de muchas de nuestras creencias, no solo religiosas, sino en cosas en las que yo me he adiestrado. Por eso el terremoto de Dios tiene que venir a sacudirte. Si usted y yo estamos pensando de la forma en que a nosotros nos enseñaron, hay conductas aprendidas en medio de nuestra vida que no nos dejan, hermanos, tener relación con Dios. Esta forma es un escudo que yo me he puesto. Hermanos, cuando usted llega y usted escucha esto que yo le voy a decir en mucha gente, no, es que yo soy así, a mí no me gusta. Hay personas que todavía cuestionan y pueden decir, bueno, no, es que la verdad es que yo no puedo ser tan así. Yo no puedo ser tan, es que yo no puedo aplaudir tanto. Es que yo no puedo levantar tanto las manos. Es que, hermano, usted tiene que revisar qué es eso. Si es una convicción del Espíritu Santo, hágalo. Pero si eso es solamente un asunto, un escudo que usted se está poniendo, hermano, usted revíselo, porque entonces la Escritura está siendo mal aplicada. En la Escritura dice que se alaba a Dios con santos, con salmos, con himnos, con pandero, con danza, con decacordio. No sé qué es, pero con decacordio. ¿Qué pasó? Tremenda, hermana. Con pandero. Que al Señor se adora levantando manos santas sin ira ni contienda. Hay una forma que Dios aparece en la Escritura. De la misma forma que dice que es pues la fe, la convicción. Igualmente la Escritura dice, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Levanten las manos todos. Con aplausos. Hermano, esta parte a veces nosotros necesitamos ese terremoto. En la parte de la intercesión, de la oración, hay gente que dice, no, ya envió, ¿para qué tanto orar? Ay, ¿para qué tanta cosa? No, la Escritura dice que hay que orar sin cesar. ¿Por qué levanto escudos? ¿Por qué estoy levantando tantos escudos? El profeta se está viendo confrontado en medio de todo esto. Dice después la Escritura que aparece ahí y que dice que vino el fuego. Hermanos, otra parte, otra etapa de nuestra vida. En todo esto, Dios es el único que puede provocarlo. No es un asunto de nosotros. Ahí en 9:12, hermanos, dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Hermanos, vean la forma en que Dios está llegando. Viene ese fuego de la purificación. Nuestra vida cristiana debe ser una vida congruente con la palabra del Señor. Lo primero que Dios hizo es cómo vino y cómo viene Dios. Viene en un viento recio, porque nuestro corazón está endurecido y tiene que ser roto por el poder de Dios. Número 2, viene en un terremoto a mover nuestras emociones, nuestras formas, nuestras filosofías, nuestros propios pensamientos, para que ya nosotros no levantemos más escudos. Ahí es que yo soy así, es que a mí me cuesta, no, es que yo soy así. No, usted tiene que ser lo que Dios quiere que usted sea. Porque cuando usted y yo le entregamos la vida al Señor, usted se la entregó toda. Usted no le entregó solamente una parte. No levantemos escudos. La tercera forma es en el fuego. Y ese fuego que de Dios viene y ha venido en la purificación. Hermanos, una vez que hemos visto lo que hace Dios y cómo reacciona, es una parte muy interesante del encuentro, es la purificación. Y cuando nos encontramos con Cristo por primera vez y llegamos tal como somos, pues no es muy bueno lo que somos o lo que éramos, hermanos. Así que tenemos que ser pasados por un fuego purificador. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos va preparando para poder entender lo que sigue. Aquí es donde está el tema de la vida cristiana que cabalga conforme la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad? Bueno, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tiene que ver con este proceso. Vamos a ver, número 1, hay que encontrarse con Dios en medio de ¿dónde? Del viento recio. 2, ¿en medio de qué? Del terremoto. 3, ¿en medio de qué? ¿Y qué hace el fuego? Yo pregunto y me pregunto, Señor, ¿cuán puro soy? ¿Cuán puro soy en mis pensamientos? ¿Cuán puro soy en mi cristiandad? ¿Cuán puro soy como esposo? ¿Cuán puro soy como esposa? ¿Cuán puro soy como joven? ¿Cuán puro soy como adolescente? ¿Cuán puro soy como anciano? ¿Cuán puro soy como cristiano? ¿Cuán puro? ¿Cuán puro? Puro, puro. ¿Cuán puro?
cuán puro soy como iglesia, cuán puro soy, cuán santificado soy. Nomás aquí nos llegan a nosotros y nos mandan un montón de periódicos, ¿verdad, Ani? El Señor trata con uno porque... Entonces, en primera página, como gran evento, llenamos 2 veces el Estadio Nacional para glorificar el nombre del Señor. Un grupo de personas de iglesias, ¿verdad? Y llenaron el estadio. En la mañana en la mañana un grupo de gente, en la tarde con los jóvenes. Y llenaron 2 veces el estadio. Y entonces esa es la gran portada. Es el poder. Llenamos 2 veces el estadio. Y claro, hermano, yo leo eso. Y yo dije, ¿y no llenamos las 150 sillas que hay aquí? Ve lo que el Espíritu hace, ¿verdad? Y el Espíritu viene y hace, me conecta, me ubica. Nosotros podemos llenar 2 estadios de gente que pueda ir a un concierto, pero llenaríamos tan siquiera una parte de ese estadio si llamamos a un pueblo a que venga a santidad. Y así el Espíritu me lo hizo ver. Llame a la gente a santidad. Y que vengan aquí y llenen el estadio, los santos, que viven purificados, que viven fuera del negocio de la vida, que viven fuera de aquellos argumentos, que viven en santidad para mi vida. ¿Cuánto se llena? Y el Señor me hizo ver que no se llena ni la primera parte de la primera parte. Pero con eso nos contentamos. Más adelante tal vez toque algo más, si el Señor me lo permite. Dice la Escritura que una vez que somos purificados, hermanos, por eso es que ese proceso es un proceso de Dios. Entonces dice que tampoco se encontró ahí, pero después del fuego vino un suave murmullo. Ay, hermanos, su presencia, la parte que es el milagro más hermoso que puede suceder en la vida de cualquier persona, sentir la presencia de Dios. Es una paz que te indica que de alguna manera todo va a estar bien, que te dice que si existe alguien en quien pueda confiar, que te da a entender que es Dios, pues solo alguien con un gran poder y un gran amor puede hacerte sentir algo similar. Yo siento que esta parte de su presencia muchas veces nosotros la experimentamos. Hoy, por ejemplo, en medio de la alabanza yo pude percibir en mi corazón y en el espíritu y en medio de lo que estábamos haciendo esa dulce presencia del Señor. Mientras cantábamos yo sentí que de verdad, hermanos, y no es un asunto solo de sentir, aunque al final hay que sentir, porque eso también nos hizo Dios. Pero se sentía esa presencia sobrenatural. Habitas la eternidad. Hermanos, y de verdad, el grupo bajó su parte musical, bajita, y ahí se oía el pueblo. Y ese suave murmullo, el Señor decía, sí, yo estoy con ustedes. Ustedes no están solos. Amén. Amén. Usted no está sola, hermano. Usted no está solo. Nunca vamos a estar solos. Por eso ese dicho de mejor solos que acompañados, es mejor solo que acompañado, para nosotros ya no es. Para nosotros ya no. Para nosotros, porque nosotros ya no estamos solos. Dígale ahí el que está a la par. Alguna gente está sola, pero dígale, yo no estoy sola. Dígale, yo no estoy solo, hermano. ¿Se siente solo? Usted se siente, hay gente que piensa que está sola. Y usted le puede decir a esa persona, no, pero Dios está ahí, pero no, me siento sola. Hermano, dígale al Señor que le mande un terremoto, que le mueva esa cosa que está ahí, que le mueva esas emociones, que le mueva esos sentimientos mal enfocados.
Dígale al Señor, Señor, mándame ese fuego y purifícame. ¿Cómo voy a pensar que estoy solo si tú diste la vida por mí? Si tú moriste en el cruz del Calvario para que yo tenga vida y vida en abundancia. Si tú me diste tu espíritu, me enviaste la palabra. Señor, ¿cómo me voy a sentir solo o sola si tú dices que tú estarías conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo? Entonces a veces las personas deberíamos de plantear las cosas distintas. Bueno, es que me hace falta la costillita, es que me hace falta aquel, me hace falta aquella. Ah, bueno, hermano, sí, eso también tiene solución. Búsquese otro, otra, y no sé, o un novio, una novia. Pero hay que enfocarnos, iglesia, que me siento tan solo. Y entonces estamos diciendo, Señor, ¿dónde estás? El Señor siempre está. Aquí está el profeta con la pregunta. Hermanos, vean lo que pasó. En Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 13, es cuando Elías viene y el Señor le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y vean el verso 14, en 19:14. ¿Qué hace Elías? Él volvió a responder. Vean lo que Elías hace. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Y ya me imagino al Señor ahí en el silbo apacible. Voy a escucharlo. Voy a quedarme calladito para oírlo. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Ya. Y el Señor le escucha pacientemente. Seguro dice, Señor, ¿de qué estará hablando el profeta? Yo no estoy con usted. ¿No hice yo que bajara fuego del cielo y destruyera 850 profetas falsos de Baal? Mano, estamos hablando de 48 horas. No, un poquito más. Después de que caminó hasta allá. Bueno, póngale el tiempo que quiera. Dios inclusive hace cosas milagrosas. Entonces, que sea esta palabra de Dios efectiva para usted. Yo pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Usted se ha preguntado? ¿Qué hace usted aquí? Tenemos que tener la respuesta adecuada. Y dentro de las respuestas adecuadas, hermanos, Dios viene y dijo, usted no está solo, Elías. Es más, de 19:18 le dice, yo tengo un remanente. Se lo comunico, es decir, por si acaso el profeta no entendía. Vean que cuando Dios le responde, le dice, tú no estás solo, Elías. Pronto encontrarás, y vea que ahí sigue en el texto, pronto encontrarás a mi siervo Hazael o Asael. Uno. Le dice, se va a encontrar con un siervo que se llama Asael. Yo quiero que le unjas como rey de Siria. Y allí está el piadoso Jehú, a quien ungirás como rey sobre Israel. Allí también está el joven profeta Eliseo, quien servirá a tu lado. Oiga la instrucción. Hermanos, oiga. Entonces Dios le está urgiendo. ¿Qué está haciendo usted aquí? Porque usted no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Porque usted no está haciendo lo que yo lo mandé a hacer. Iglesia, nosotros somos sal y luz en medio de las tinieblas. Somos sal y luz en la tierra. Nosotros somos hombres de Dios y mujeres de Dios que podemos hacer y transformar en el poder del Espíritu Santo comunidades, iglesias, familias. Hermano, usted no es alguien solamente que viene aquí a la iglesia, no, usted es un hombre y una mujer santo y santa de Dios. Hay poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Hermano, usted es una persona diferente por el poder del Espíritu Santo en medio de usted. Usted es parte de algo distinto. Finalmente el Señor le dijo, Elías,
traducido en el original por Helen Spurrell, dice: yo tengo un remanente de 7,000 para mí en Israel, todos aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y todos aquellos cuyos labios no le besaron. Es en 19:18. Hermano, Dios le estaba diciendo: yo tengo 7,000 escondidos. Elías, hombres y mujeres quienes no se han entregado al espíritu de esta era. Ellos están creciendo en mi espíritu. Ellos comparten la misma carga que tú. Hermanos, ¿usted cree que usted está solo? A veces nosotros pensamos que somos los mismos. No, hermanos, hay un poco de gente detrás de todo esto. Están sus ángeles que acampan alrededor de los que tememos su nombre. Detrás de nosotros, hermanos, hay personas que tal vez usted no puede ver. Yo le puedo decir con convicción en mi espíritu que detrás de este ministerio hay un poco de gente que tal vez usted nunca la verá pasar por aquí, pero es gente de oración, gente de intercesión, gente que está ahí parado en la brecha para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio, que podamos mantenernos de una forma adecuada. 20 años siendo una comunidad de fe en la cual, si bien es cierto, no tenemos toda la verdad, la buscamos todos los días, pero que hemos encontrado, hermanos, fundamento, cimiento, que hemos conseguido, hermanos, de verdad hacer cambios en medio de una sociedad tan convulsa. Si yo me paro aquí a contarles, no termino de cuánta gente ha sido favorecida, cuántos chicos y chicas, niños y niñas ahí en este centro infantil han sido tocados por el poder de Dios. El amor de Dios los ha aprisionado. Familias que han sido restauradas a través del kinder, familias que han sido restauradas a través de un poco de cosas que a través de lo que ustedes dan y hacen podemos ir a las cárceles. Hermanos, tenemos una iglesia enorme, estamos ministrando un montón de gente. Y gracias a Dios a Nati también y Push the Rock, estén orando que esta semana viene Push the Rock y van para los Chiles, vienen hoy en la tarde. Estén orando para que el Señor derrame su poder y que estos muchachos también puedan ver la gloria de Dios. Amén. Y que esos chicos de los Chiles y lo que van a hacer ahí, el Señor fructifique. Pero estamos trabajando, hermanos. Estamos haciendo una obra preciosa. Nosotros estamos alcanzando gente que ha sido alcanzada por la droga, por la prostitución, por el homosexualismo. Nosotros estamos yendo, hermanos, y metiéndonos, agarrando a Satanás ahí del cuello. Y se siente la opresión espantosa y poderosa. Si no, pregúnteme lo que me pasó el viernes, que no les voy a contar. Pero al final, hermanos, son cosas que está ahí, se está ahí en el puro asidero del mismo diablo. Pero tenemos que seguir en la constante. Por eso les digo, hay que orar, hermanos. ¿Cuánto está orando usted? ¿Cuánto ora? ¿Cuántos son sus ayunos? ¿Cuántos son mis ayunos? ¿Cuántos son mis oraciones? ¿Cuántos son mis estudios bíblicos? ¿Cuánto es, hermano? Hay que venir a orar. Los viernes oramos juntos. El martes tenemos un culto especial. Este martes tenemos culto con alabanza, con adoración, predicación de la palabra y ministración, si el Señor así nos deja. Este martes, un martes especial. Yo espero verles a todos, hermanos. Y si usted no puede venir, mande a cualquiera. Es un sustituto, así es como se debería hacer. ¿Por qué quedarnos en la casa? ¿Por qué, hermanos? Porque estoy afligido. Hermanos, no, necesitamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Estamos haciendo una obra y usted la está haciendo. Ahí tenemos el asunto del aula virtual. Hermano, son beneficios. Yo ya sé de gente que no son de aquí y que quieren entrar en el tema. ¿Cómo está usted con eso? Hermano, necesitamos apercibirnos. Necesitamos, hermanos, contestarle a Dios qué estamos haciendo y dónde estamos. Y aquí en esta iglesia, por la misericordia y la gracia de Dios, estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las estemos haciendo. Quizás no hemos llegado al nivel, al tope. Y estamos trabajando duro, hermanos. Y yo creo que necesitamos que usted también se involucre. Pero otra vez, es un asunto del corazón. Yo no lo puedo convencer a usted. Usted tiene que convencerse, que usted tiene que involucrarse. Métase ahí, pregúntele a la sincera. ¿Cómo hacemos para contactar ahí lo de las parejas? ¿Cómo nos fue con las parejas? Hermano, hay que darle, pero es usted. Porque si no, usted va a seguir viviendo empujado a cosas. Y no se trata de eso. Necesitamos la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Hay cosas que estamos haciendo, hermanos. Por eso yo le digo, nosotros no paramos aquí. Si no, ustedes pregúntenle aquí a doña Ania. ¿Verdad, doña Ania? Yo paso aquí ocupado todo el día y todos los días. Ya el Señor me prometió un día libre. Cuando llegue a su presencia tendremos un poco de días libres.
Hay que esforzarse, hermanos, hay que trabajar duro, porque el diablo no está esperando, porque el diablo está comiéndose a su familia, a sus hijos, porque el diablo quiere que usted no ore, el diablo quiere que usted no venga, el diablo quiere que usted no alabe, el diablo sí lo quiere, hermano, y lo consigue. Es que estoy aquí. Sí, hermano, si usted está muy enfermo, cante salmos a su nombre. Si usted está muy resfriado y muy ahí, hermano, encónchese ahí, cofales y frotes y métase en la cobija, pero interceda, ore y clame a Dios. Si usted está ahí, hermanos, en una situación adversa y difícil, venga, hermano, y oremos juntos, cuéntenos qué es la cosa y lo hacemos, porque nosotros somos un remanente especial de Dios, porque nosotros somos estos 7,000 representan el remanente santo de Dios que está preparando hoy para el caos que se avecina. Se avecina un caos, hermanos. ¿Sabía usted? Enfóquese, enfoquémonos. No es la parte económica, hermanos. La parte económica para nosotros en este tercer mundo no va a ser tan conflictiva. Al final, con arroz y frijoles, usted la pasa. Los que están sufriendo esto son aquellos que han invertido en medio de sus yo no soy economista ni mucho menos, ¿verdad? Pero los que han invertido para que usted sea una persona que vaya a comprar lo que no tiene que comprar y para que usted quiera lo que no tiene que adquirir, a esos son los que van a sufrir. Pero el arrocito y los frijoles, hermano, yo le cuento que sí nos va a alcanzar. Tal vez usted no va a poder tener el carro del año, pero mi recomendación es que no lo tenga. Viera qué caro sale el marchamo. Entonces tenga uno más atrás. Hermano, hay cosas, pero no viene por ahí. Viene el terror. Y lo más catastrófico, hermanos, es que el mundo está siendo llevado e impulsado a que se crea en algo y que se crea en alguien. Se está buscando un Mesías, se está buscando un Salvador del mundo. Entonces ustedes ven al presidente de los Estados Unidos haciendo grupo. Ustedes ven, hermanos, en Europa, esas unidades, no solamente de pensamiento, unidades monetaria. El mundo está tratando de buscar a alguien. Ya hay un grupo musulmán enorme y poderoso, que por dicha les mataron a Osama Bin Laden. Pero este era un hombre fuerte en medio de eso. Pero hay otros hombres que se están levantando y despertando, hermanos, en medio de todo esto. Amén. De eso es lo que tenemos que librarnos. Hermanos, el materialismo. Aquellos quienes besaron los pies del ídolo buscaban el cumplimiento en cada área del materialismo y de la sensualidad. De eso se trata el problema que nosotros tenemos. Materialismo y sensualidad. Hermano, materialismo y sensualidad. Eso sí es un problema. Eso sí es eso sí nos está absorbiendo, hermanos. Es una carrera impactante, impresionante, hermano. Cuando uno oye los datos, hermanos, de cuántas personas en medio de la famosa llamada el dinero plástico, hermanos, es impresionante. Yo conversaba con alguien, entonces y me dijo, ay, no ve que esto, y le digo, pero ¿por qué lo compró? Oigan la respuesta. ¿Y por qué lo compró? Es que viera qué barato que estaba. Y yo decía, qué torta. Porque pareciera una oportunidad. Pareciera. Pero ¿por qué yo tengo que tener algo que no necesito? Pero así somos, hermanos. De ahí es donde tenemos que librarnos. ¿Quiénes eran estos? Vean, hermanos, ¿quiénes eran estos adoradores de Baal? Dios tiene un remanente escondido en esta generación, quienes no se han inclinado a los ídolos de este siglo, que son el materialismo y la sensualidad. Entonces, otra vez, el problema no es un asunto de plata, el problema es un asunto de materialismo. El asunto es que usted se quiera comprar lo que le quieren anunciar. Hay cosas que son importantes para la vida familiar y necesarias en medio de un mundo, ¿verdad? Y es muy interesante porque usted va a comprar a las tiendas y usted le venden lo que está de moda, ¿verdad? Y hay que comprarlo porque ni modo, ¿verdad? Pero al final no es entrar en este tema de esto. Voy a correr aquí un poquito. ¿Quiénes eran estos adoradores? Eran del pueblo, hermanos. Estos
hombres y mujeres que adoraban a Baal, hermanos, era el pueblo escogido de Dios, adoradores apartados de Jehová. Así como yo, usted se preguntará cómo el pueblo de Dios pudo ser atraído a una idolatría tan ostentosa. Hermanos, ante todo este pueblo ya había sido juzgado por Dios por codiciar la prosperidad. Tuvieron que huir de Egipto, donde enfrentaron la pobreza, el hambre y el desamparo. Allí vieron a los seguidores de Baal siendo bendecidos materialmente y razonaron: nosotros teníamos suficiente comida en Jerusalén cuando nos arrodillamos a nuestros ídolos. Fuimos bendecidos y exitosos entonces, sin sufrimiento. Pero desde que dejamos de adorar a aquellos ídolos, encontramos solamente penurias. Volvamos a quemar incienso y hacer libaciones a la reina de los cielos. Santa María. A la reina de los cielos. Entonces quizás obtengamos las cosas que nosotros deseamos otra vez. Hermanos, el punto está en que la idolatría no solo se centra en un asunto de un poco de santos. La idolatría empieza en esa sensualidad, empieza en esa forma en la que quiero introducirme en medio de la economía o en medio de esto que se llama materialismo. Este es el problema. El problema, hermanos, es que es muy evidente muchas cosas y nosotros no las hacemos, pero queda de nuestra idolatría interna. ¿Por qué yo no me quiero desgastar en las cosas de Dios? Porque a veces soy un idólatra de mí mismo. Porque yo quiero tener derecho, tengo derecho a descansar. El único que tiene que trabajar aquí es Dios. Porque usted necesita esto, y yo necesito lo otro, y yo necesito lo otro, y usted necesita lo otro, y el Señor viene y usted le sigue. Hermanos, nos volvemos y nos hemos hecho idólatras. Era el sueño, era el mismo pueblo de Dios que estaba ahí. El pueblo de Dios había caído bajo la poderosa seducción de un evangelio del éxito. Ahí está, hermanos. Vea, se nos introdujo. Vea, nosotros, si algo nos pasó, el pervertido concepto de éxito se ha deslizado dentro de la iglesia, hermano. Hermano, ahí está. El pervertido concepto de éxito se ha deslizado dentro de la iglesia. El espíritu de Baal está obrando en las iglesias. Saben, hermanos, yo no sé, yo he tenido, por la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Y por Yasmín. Y cuando yo he ido, vi una en donde llaman en Wall Street, frente a la bolsa de valores en Estados Unidos. Hermanos, hay una imagen de un Dios grandote ahí, es un toro enorme, ¿verdad? Este son uno de los cuantos dioses que hay ahí, y ahí está, hermanos, es un gran toro representado de un mercado alcista, hermanos. Ahí está, es un torote frente a la bolsa de valores. Hermano, ¿cómo es que surgió esto? ¿De dónde? ¿Por qué fue que este pueblo estadounidense sufrió tanto? Porque le volaron la cabeza a donde tenían la plata. Y cuando a alguien le tocan la billetera, pareciera que le tocaron todo. ¿Verdad? Hermanos, qué triste es poder ver. En las iglesias el mismo espíritu seductor de Balaam está obrando. Multitudes de creyentes son llevados por una urgente necesidad de hacerlo en grande. Hermano, todo el mundo quiere algo más. Todo el mundo quiere más gente. Todo el mundo quiere una iglesia más grande. Ya llenamos 2 estadios. Ahora vamos a ver qué hacemos. Todo el mundo quiere una iglesia más grande, cada vez más grande, más grande, más grande. Y meten a Dios en el tema. Clarísimamente el Señor solo a Jesús le habló de 12. A los demás le ha hablado de millones. ¿Aló? Clarísimamente, hermanos, así es como está aconteciendo. Perdón. El resultado de todo esto, hermanos, voy a pasar esto, que me quedan 2 filminas ahí. Nosotros debiéramos de probarnos si estamos dentro de los 7,000 que no han doblado las rodillas, hermanos. Tenemos que ver si de verdad nuestras actitudes y nuestras acciones en medio de nosotros están dando la verdadera dimensión de esto. Número 1, si usted quiere probarse, si usted está en medio de esos 7,000, de esa manada pequeña, de ese remanente, hay un compromiso inmutable de aferrarse al Señor. Cada creyente del remanente ha hecho una decisión eligiendo nadar en contra de la corriente de la maldad.
Si usted y yo estamos siendo parte del remanente de Dios, esta característica de compromiso inmutable al aferrarse al Señor. ¿Está aferrado usted al Señor? ¿Estoy yo aferrado? Mis decisiones cabalgan por ahí. Cuando tengo una situación, una circunstancia, corro al Señor, me aferro a Él, confío, creo en Él. Eso nos hace parte de un remanente. Otra característica que nos hace parte de un remanente es no claudicar en dos pensamientos. En Primera de Reyes, en el capítulo 18 y en el verso 21, el profeta también había dicho: ¿y hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, id en pos de él. Hermano, hoy estamos contestando la pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Somos creyentes, somos su pueblo, somos su iglesia. Necesitamos establecer los principios más altos del reino y vivir en la calidad de la santidad, que es la única que nos llevará al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo sí quiero levantar un altar de santidad a Dios en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Yo sí quiero levantar un altar de santidad. Yo sí quiero llenar una iglesia de gente santa y santos de Dios que de verdad quieran pagar el precio, que quieran saber discernir las astucias del enemigo, cómo nos ha volcado a la sensualidad, cómo nos ha volcado a esta otra forma, hermanos, de ser tan consumistas. Cómo es que el enemigo ha introducido tantas cosas, hermanos, en medio de las familias. Hoy en las familias, por todo un montón de cosas, hay situaciones adversas que se dan y no necesariamente son por causa de Dios. A veces es por causa de muchas de las cosas que nosotros nos hemos dejado seducir. Número 3, una de las cosas que identifica a esos que son y que hemos del remanente o de estos que no han doblado su rodilla ante Baal es identificarse con los pobres. Hermanos, esta es una parte de la gran misión. Los apóstoles por allá, Pablo le dijeron un día: vaya, pero no se olvide de los pobres. Es decir, la identificación, la predisposición para identificarse con los pobres. En tanto que la tendencia de la sociedad es asociarse con los ricos y exitosos, usted se alinea con la clase sufrida. Pero nadie quiere, hermano. Nadie quiere. ¿Cómo cuesta encontrar gente? Pero si usted le dicen hay que asociarse con aquel, usted busca el business, los negocios, el éxito. Hermanos, y número 4, porque ya hay hambre. En 1 Corintios capítulo 1, en el verso 27 al 29, usted puede identificarse con este texto. Dios ha escogido lo necio de este mundo para confundir a los sabios, y lo débil de este mundo para avergonzar lo fuerte, y lo vil de este mundo y las cosas menospreciadas. Ha escogido Dios para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Ese es el espíritu que a usted y a mí nos tienen que perseguir. Ese compromiso con Dios, esa santidad, ese no claudicar en dos pensamientos, ese identificarse, hermanos, con los pobres, esa parte de trabajar duro y arduamente en medio de la obra del ministerio, de que nos involucremos todos en medio de la iglesia como un compromiso de corazón. No esperes ser motivado si la motivación de tu corazón no es Cristo y el que Él quiere que hagamos las cosas, rescatando familias, trayendo hijos, niños, chicos, menores, predicándoles el evangelio para que de verdad puedan recibir a Cristo. Una iglesia así es una iglesia fundamentada sobre una sana doctrina. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué haces aquí? El Señor puso a Elías a trabajar en medio de ese tiempo y le dijo qué tenía que hacer. Y después le dice: Elías, no se equivoque, usted no está solo. Hay un grupo, hay un remanente. Hay una historia larguísima con respecto a esta parte de cómo habían sido guardados 100 profetas por el rey. El rey había puesto 100 profetas y los había escondido, hermanos, para que no fueran contaminados para el tiempo que venía. Yo dije el viernes, yo creo esto. Hay un espíritu hay un espíritu, hermano, que de verdad viene y el corazón se puede endurecer. Hay corazones endurecidos por causa de la maldad, por causa de lo que está aconteciendo, aún en medio de la iglesia. Hay hermanos que no creen en los mismos hermanos. De esto se trata, hay que romper con eso. Hay que salir de ahí, ponernos en pie y decir: yo no quiero más esto. Yo quiero vivir santidad, yo quiero vivir una respuesta a Dios. Yo quiero ser íntegro en medio de toda mi vida. Termino con esto.
es algo que me contaron. Sobre una persona que conoció a una mujer, él conoció a una mujer en la calle y parece que este hombre fue inducido por medio del Espíritu Santo a darle una pequeña ofrenda a aquella mujer. Una mujer de muy escasos recursos. Esa mujer iba a esa iglesia, pero este hombre cuando la vio, ¿verdad? Sintió que le iba a dar una ofrenda. Y cuenta que cuando ella vio el dinero en la mano, dice que le sonrió y que le dijo: oh no, yo voy a traer mis diezmos mañana. Ese hombre dice, y ella pensó que yo estaba recordándole pagar sus diezmos. Pero aquí estaba haciendo la obra del Señor. Aún en lo más alto en su mente estaba ir a la iglesia para pagar sus diezmos. Y dice este hombre que esa mujer le añadió rápidamente: el Señor cuida de mí, pastor. El Señor cuida de mí. ¿Cuál es el pensamiento, hermano? En esto. ¿Y qué fue mi aprendizaje? Hermanos, cuando usted y yo estamos conectados y caminando en el Espíritu, las cosas son distintas.